soon and reunite. What a left foot he has, right? Yes, he's our Mallorcan legend. So what do you think about Mallorca this season? Yeah, really important match for us today. Obviously, we're going for the victory. So important points of the season now for us, right? So try and just hold on to the. Exactly. Right now, winning or losing is it depends. It really does change everything on the score on the league board. I think they're playing well. I think we've got some really good players, and I think we are going to save ourselves in the in first division. And hopefully we can get away from the danger. Yes, well, we hope so too. It's great to see you, and we're really excited to follow your journey in the Brazilian League. So thank you very much for speaking to us today. Yes, thank you, and hi to Abdon once again. So back to Esteban, who is with Pedro Rostoy. So same lineup as the last match, Pedro. Yes, well, we're lucky to have everybody back with us after the year that we've had. Luckily, we've had quite a calm week in that sense. There was a lot of things we enjoyed about last week's lineup, so why not go with it again? Athletic are doing very well away at the moment. Yes, their level is really high. It doesn't matter where they play. And yes, they only lost against Real Madrid away at the moment, so it's going to be really difficult. No es una semana en la que los partidos de Copa estén muy cercanos, ¿no? Han tenido bastantes días para descansar y para poder. They may be slightly tired from the King's Cup, but they haven't had matches that are really close together, so they probably are quite rested actually. But we also have a good morale at the moment in the team. But they do too, and it's going to be a complicated battle. Yes, I mean there have been some changes with respect to the other day. But they have really good players for all the positions. So we hope that despite it being Valentine's Day, people come up to show their support. Yes, well, it's not an easy one. Valentine's Day, Monday, 9 p.m., but celebrate it with us here in the stadium and give us all the help we can get. I mean, to take home 3 points today would be wonderful. It would bring us much further away from the relegation zone than we are now. So thanks, Pedro, and best of luck. So Pedro Rostoy, very eager to take home the victory today on Valentine's Day. En este de los enamorados, bueno, pues ya hemos ido, de Emilio Ensue, que estaba ahí pues mandando sus mensajes a Don Prat. Yes, so after that interview with Emilio Ensue there, who is sending his best wishes to Abdon, our Mallorcan devil. So Abdon did have a couple of minutes on the last match, so hopefully he will get some today as well. Buen tipo además, Yo personalmente no lo conozco, pero sí que tengo muchas referencias de él, pero sin lugar a dudas de los jugadores mallorquines futbolístico más destacados, ¿no? que ha dado esta isla. Que comen en Arta, que tienen a Andrés más de un ciclista, que tienen a Don, que tienen a No sé, pero me voy a Habrá que empadronar. Bueno, yes, it all seems to be happening in his hometown Arta. Maybe we should consider moving up there as well. En la primera pregunta, repetimos 11. Repite equipo.
So yes, as Pedro Estoy just said, we are repeating the previous match's lineup. So it's the lineup that beat Cadiz the other day, so we know it off by heart by now, but we're going to go through it so we can see it very clearly. So we've got Sergio Rico in goal once again. Line of 4 at the back with Brian Olivan on the left wing, Pablo Maffeo on the right wing, and Raillo and Martin Valgent central defence. Then we've got Carrera and Salva Sevilla in the centre. Dani Rodriguez and Taki Kubo on wings. And then double strikers of Ángel and Murici. The Albanian Kosovan player who is still in the hearts of all Mallorca fans with his performance and debut in the last match. Yes, well, we know that there's that saying that when things don't fix things that aren't broken, so not go with that lineup that works so well in the previous match. Yes, there were some absolutely delightful moments in the match against Cadiz, so hopefully we can have a repetition of them. You know, we know that with Raillo and Valgent, they understand each other to perfection, which is extremely noticeable when they are on the pitch together. So, of course, we're all behind this final lineup. Where we've got our hopes up too. So we will be going through Athletic Club Bilbao's lineup very soon too. So we've got Ángel at the top with Murici. So he's the kind of player who, when paired with the right person, seems an even better player than you already know that he is. Yes, I mean, there are zones on the pitch where it's great to have complementary players. Partnerships, somebody who's good at balls as well. And hopefully he could score because he really does deserve it. Previous match there was that double ball off the post which eventually did not go in. Pero los delanteros que viven gracias al gol necesitan marcar y Ángel es de los jugadores. Yes, I mean, for the strikers that just live from the goals they score, it's extremely important for them to get their goal scoring chances, and hopefully today will be his lucky day. Yes, so we have seen Mallorca's final lineup. So it's time to see who Marcelino is going to bring out for Athletic. We've got Unai Simon in goal. We've got a full lineup defense with Valenciaga, Leque, Núñez and Vivian as central defense. We've got Garcia and Vesca center, Muniain and Ferrara on the wings, and then Raúl Garcia and Santa tops on the striking today. Pues yo creo que el titular que podemos decir es que no nos engañemos, no tienen esos grandes nombres como esperamos, como es el tema de Iñaki Williams ahí arriba, pero a mí este 11 me da miedo. Yes, so obviously there are a couple of names missing from the lineup. Cualquier equipo de primera división le gustaría tener. Sí, señor. But there are many figures there that any team would be delighted to have among their players. So we're going to go back to Esteban now, who's outside with some more, or in the stadium now, with some more Mallorca fans. Yeah, so lovely scarf here.
1-0. Yes, I mean, I hope they win today. Sí. Bueno, ho vengut aquí... No, ella no. Ella. 2-0. 2-0. Ah, bueno. Després nosaltres farem I think they'll win 2-0. Para no sufrir. Ah, bueno, entonces me va bé, me va bé. Yeah, we don't want to suffer today. Aquesta bufanda tan guapa. No li has regalat? Aquí, ella, a mí. No, So you haven't given it to your wife yet. You haven't gifted it Si yet. compres aquesta bufanda, també una rosa. Ay, a la rosa ya la he comprado. No t'ha comprat res? Pues mira, jo t'ho dic, Well, apparently he hasn't yet gifted her. Bueno. Bueno, As the couple are just arguing about whether the scarf has been gifted or not, and debating how long they've been together, which is very long. Pobre home, que estava ja segut, tranquil, Vinga, moltes risses. Vinga, ara va cap allà, Dani. Que vagi bé. Demanàvem ja una, me diu. No, guarda, vamos a ir directo. Moltes gràcies, he disfrutat molt. So thank you very much for speaking to us anyway. Venga, perfecte. So just going to look for some more people to talk to. Bueno, qué bonita, Juanjo, mira tú. Tremenda imagen, ¿eh? So amazing moon that we've got here tonight as well. Se está dando todo, ¿eh? It's a full moon. Haciendo pareja. A mí me... Yes, Danny there. We're not sure whether he is providing them or whether he's actually breaking down some couples. No, duro, sí. Well, he's definitely a tough interviewer there. He's got some sharp questions. No, la verdad que va a estar complicado esto, ¿eh? Es decir, ya la gente cuando ve a Esteban se va a alejar porque que Esteban puede en cualquier momento... Valentine's gifts or non-gifts in this case, that can always create some friction among us, that's for sure. Y hablaba pues de esto, ¿no? de lo que hay que dar, ¿no? Es Valentín, que a partir del 5º año de relación, si te regalan algo que He's listening to an interview, una contratación importante. and they were saying that after 5 years of a relationship, if you receive a spectacular gift on Valentine's Day, it's probably because you expect something spectacular in return. Well, I've always been more of the kind of person who thinks that spectacular gift should be given, maybe not on a certain day because it's meant to be that day, because it's supposed to be that day, but rather when you feel it. Well, you definitely had your answers prepared there. We're going to go back to Esteban now, who's here with some more Mallorca fans. Ja ho has escoltat, que bueno, no, avui ara hem vingut amb una dona que ve ben uniformada i en su colección no podía faltar. Yeah, so I'm here with a lady who is fully kitted out and she needed this scarf to complete her collection. I guanyarem avui. Yes, I'm here today to watch my beloved Mallorca. Of course we'll win today. No me digas eso, hombre. Well, it will be tough though because they're a dirty team. Athletic Bilbao. Well, you can't say that. I mean, they're good guys. Hoy ganamos. Dime una porra que nosotros solemos hacer una porra. What's your prediction for the match today? 1-0. Bueno, sufridora, 1-0. Yo sufrí mucho. Bueno, vale. I always suffer a lot when they play. Bueno, yo, mira, te enseño un número de... Ojo, venga, ¿cómo somos? I follow them everywhere, and I'm just going to show you my loyalty card now so you can see. Sus sudaderas, las deportivas también son de... Casi. Vamos a pedir que nos saquen las deportivas, así. También. We might have to ask them to give you that. Mira, ¿no? Vamos a ver, 261. Mira ahora. 261. Sí. Y es que tenés muchos años más en primera. Eso es lo que... Yes, I've been a loyalty member for as long as I can remember. Tenemos aquí un buen techo, pero cuidado que te me llevas el micro. Que me llevas el micro y te me caes, no puede ser. Careful, don't walk away with the microphone. She nearly took my microphone with her then. Sí, seguimos entonces por estable. Sí, no, espero que sí. So just try and find some stable, happy relationships and healthy couples to talk to today.
también puede pasar, ¿no? Es decir, que tú has estado toda la temporada pues, con alguien al lado, en el asiento al lado, y has estado ahí celebrando. Yes, I mean, it can be a special moment. You might have been the whole season watching the matches with your special someone sat next to you, or maybe not your special someone, and tonight is night to ask them to break the ice. Que oportuno, pero bueno, tiene que trabajar también. Mira, el fútbol transmite tantas emociones que es un escenario perfecto para conocer. Well, I think football is the perfect stage to meet people because it's a sport that transmits so many emotions. You can't help but feel things when you watch it. Yes, I always marvel at the fact that so many people just kind of find and reconnect and re-meet people from their past in matches, and that's a really special thing as well. So it's even more guests once again. Lo primer que demanar, claro, compren conjuntats del Mallorca, he dit aquesta gent no, són germans, també som. So this time, not a couple, but brother and sister, which is also, of course, they love each other very much. A perfect Valentine's Day too. Yes, so we're here to suffer again because we always suffer with Mallorca. Mallorca doesn't know how to play without suffering. So what a plan today for you on Valentine's Day. Yes, now the only thing missing is for them to win. So you've been members for a very long time. Yes, but if we didn't suffer watching them, then it wouldn't be the same. It wouldn't be Mallorca. Well, today I'd be happy with a 1-0. Yes, we need to play like in the last match, and even if that 1-0 comes from an unfair opportunity, then we'll still take it. Well, it could be a draw, but hopefully a win. Yes, maybe Mauricio can get one in there. Yes, he's a big player, and we need people like that. Yes, he looks like a big piece of furniture. So thank you very much for talking to us. We'll find some more people to talk to. Más, que poquito a poco pues van entrando. Hoy seguramente pues mucha gente que va a apurar todavía un poquito más. Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Que la verdad es que Juanjo, So 8:10 now. San Valentín, pues oye, también por el amor también se sufre. Y lo decía este hombre, que si no, I mean, a lot of people suffer for love as well, of course, and like that gentleman said, if you didn't suffer watching Mallorca, then it probably wouldn't be Mallorca. Sí, es que es así. Pero bueno, yo creo que esa es la salsa del fútbol también, ¿no? Yeah, I think it's all part of football, really, isn't it? You know, if you're a fan of a team that always wins, then maybe it's not so passionate and it's not so exciting. Obviously, our golden age was obviously amazing when we went into the European level, but it was amazing to be a Mallorca fan last year when we came back up to First Division. That's also really, it was really special. Que va saliendo como siempre pues aquí abajo de la pantalla los jugadores que van a formar esa delantera. So as usual, we've got the lineup there on the bottom of the screen that keeps popping up. Yes, I mean, and we tell the difference Maurici has made in the team and the impression that he's made on people too. Everybody talking, of course, about height and the breadth that he brings to the team. Publicitaria antes de llegar aquí sobre sus festejos y su forma de luchar, yo creo que eso le ha envuelto un carisma que la gente the publicity campaign surrounding him that came out before his arrival and about his way of battling, I think that surrounds him in this kind of aura of charisma that really has translated into a massive amount of support from local fans. Bueno, ahí vemos a gente ya preparando con sus banderas y pancartas y Esteban Ramón ya. So you can see some people ready and waiting for the match, but we've got some more people to talk to here.
So this is definitely a story to tell. So guys, you met each other and you started to like each other because you were Mallorca fans and members. Yeah, I mean, it's the best way to celebrate our love. So everybody's talking about suffering today. Yeah, but I come here to enjoy football, and sometimes you win, sometimes you lose. Oh well, I'm the other way. I really do. I have a hard time watching it. I can't talk about it. We've been together for 4.5 years, and it's a touchy subject. So Mallorca definitely has to win then for you today. So, twofold celebration for you today then, football and love, of course. I think Mariki's going to bring a lot to the team up top. But we're going to go on to battle, and it's going to be a really tough one. So I can't help but noticing you're not wearing our special edition Mallorca Love scarf today, only €10. No, but we have bought some hot dogs. However, we just want to point out that it could be a good present for somebody, especially if we've been together 4.5 years. So enjoy the match and congratulations on your relationship. Qué bonito, qué bonito. 4 años y medio de relación. Ay, Dios mío, Dios. Yes, well, a lovely story there, 4.5 years of love. So we are still here live for you in this pre-match coverage of the match today, waiting for the 9 p.m. kickoff. So yes, we've got Sergio Rico there in the images. Second league match for him in a Mallorca shirt. He's very highly experienced goalkeeper. He definitely showed his level the other day. Yes, he transmitted a lot of confidence that everybody needed and wanted to see from him. And then obviously 2 spectacular saves as well. See, they implied a lot at that point in the match. I think any controversy surrounding putting Rico in has dissipated by now. I think everybody realizes how important it is to try to put in Rico. A lot of people were saying that Mallorca has improved with these recent signings, and yeah, I do also agree. And I think the difference can be noticed if we look at the recent matches. So last time going to Zealand to talk to people in the stadium. Yes, so we've definitely got the best time. So, do these ladies look familiar to you? Yes, well, they are the ladies of the week. Oh, am I the lady of the week? Well, I did say I wasn't going to come on Monday, but look at me, here I am.
No, que al final esto es lo bueno. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron la familia de todos? No, que tuve lo demás como no arborotan como tú. Digo, es que no puedo, lo llevo dentro, no puedo. Si lo llevas dentro tienes que sacarlo. Yes, so my family always say, didn't you look around and see that not everybody's celebrating like you do? But I can't help it. I've just got the excitement in me and I can't help not Mi celebrating. marido se lo enseñó a todas las amigas. Mirad, mi mujer. Sufridora. Yes, and her husband showed the video to all the friends in the group, so I'm here today to support her instead. Se me pone delante y yo no me tiré porque estaba la barandilla. Si no está la barandilla me tiro abajo. Yes, so that second penalty, if I hadn't had the barrier in front of me, I would have tripped over it. So honestly, I would have thrown myself onto the pitch. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Bilbao. Yes, already, my heart's already going today, and I'm very nervous. It's going to be a very difficult Las match. relaciones, hoy que estamos en San Valentín, las relaciones son difíciles, los partidos son difíciles. Well, relationships tough too. Mallorca es difícil. Hoy, Well, Mallorca is hacer una difficult porra. too, but they're ¿Cómo veis vosotros? complicated. So what's your prediction? Ah, no, vamos a por más. I would be happy with a 0-0, but if it could be a 2-0, then obviously that would be better. Morito, le digo Morito porque yo por aquí no lo oigo. I call Mauricio Marito because I can't really hear it properly what his name is. No, no. ¿Y cómo se llama? Murishi, No, Morito, yo. como sushi, Murishi. Murici. Yes, well, I've learned how to pronounce it properly now. Eso es lo que queremos. Ganar. Bueno, Dani, anem a posicions. Ens dona de la setmana on anem. Well, with Our Lady of the Week, that's the last connection from me today, so we're away to finish. Bueno, brutal esta conexión, que la verdad que yo creo que la gente, ¿no? Pero lo colgamos ahí en TikTok, cómo vivía, ¿no? Esta aficionada del Mallorca con muchísima pasión y pegándole ahí. Yes, so we uploaded it to our TikTok, the way that this lady was experiencing the match and the excitement and the frustration she was feeling at that moment, and she went viral on our TikTok. Tremendo, la verdad es que esto es la gente, la verdad. Sí, además disfrutas cuando escuchas que Yeah, it's actually, you really do enjoy these kind of authentic, die-hard fans of the club. Mira, yo me acuerdo... And it's a beautiful La thing. temporada pasada, ¿no? El documental que hicimos hacia final de temporada, pues una de las una de las partes del reportaje era cuando fuimos a visitar, ¿no? A la sociedad más veterana del Real So Madrid. a part of our recent documentary is going to visit some of our oldest and most loyal fans. Who's an extremely loyal fan of Abdul Prats, who came with us to film the documentary. And she knew absolutely every single stat and everything about the players and all the information. En época de pandemia después, porque pues evidentemente sus tenía un poquito de miedo y demás, había que respetarlo, pero si fuera por ella... The lady wasn't coming to the stadium so much since the pandemic because just because of fear that her family had that she would fall unwell. But it's amazing to see the support. Y te quedas embobado escuchando historias. Question: would you build a website for a major brand with more than 200 million users? Lo hemos hecho en nuestras redes sociales, también lo vamos a hacer en esta retransmisión. Ahí estamos, Luis García saludando. Sale también Galareta, sale también Takekubo, el jugador japonés, que ya ofreció un muy buen nivel en el último partido. Después el partido de Copa no tanto porque venía de un viaje muy largo en la selección, pero el otro día de ataque ya se le volvió a ver fresco y con muchas ganas, con mucha participación. La calidad. Yo creo que es un jugador importantísimo para el Mallorca, es un jugador que ofrece muchísimo ofensivo y que cuando el ataque está inspirado, pues el Mallorca sube de nivel, ¿no? Ojalá en el partido vamos a ver ese ataque que todo el mundo conoce y sobre todo ataque goleador también, ¿no? Con ese gol de falta que nos metió, a ver si tiene alguna oportunidad más, pero evidentemente con este ataque el Mallorca disfruta mucho más en ataque.
Fíjate que yo creo que iba a ser su día, ¿eh? Ahí está con cara de concentración, también con esos guantes, Fredolea, Fredolea que tuvo, la verdad y estaba ahí bostezando un poquito. Sí, pero es que este jugador cuando lo has conocido y ha venido por aquí, es un jugador tranquilo, no se le ve nada nervioso. Yo creo que va mucho con la cultura de su país de origen, pero es un jugador que tiene una calidad increíble, ¿no? A mí estos jugadores me encantan, ¿no? Porque son diferenciales, son los que intentan hacer uno contra uno, una jugada individual. Aguanta un poquito el riesgo defensivo porque es un jugador tan creativo. Mira, ahí está aplaudiendo a la salida de los jugadores. Sí, señor, porque ya salen a calentar los jugadores del Real Mallorca. Ahí les tenemos ya con la cara de césped. Rayo, el primero en el terreno de juego, atándose ya las botas Martín Vallen, que volverá a formar pareja con el capitán, luego también de Raillo y de su regreso al equipo. Y ahí está, que Cubo, como digo, rostro concentrado. Partido importante también hoy para el japonés, intentar volver a reencontrarse con el gol. Y el Mallorca, que ya calentando, todavía no lo hace el Athletic Club de Bilbao. Sí que salió hace un ratito Unai Simón, y fijaos qué imagen, sobre la Alma, que este estadio va a quedar espectacular cuando se reforme. Justo así todo. Pero es que esta imagen que ofrece el dron es... Pero viendo, pues bueno, el proyecto que hay sobre estadios, que va a quedar espectacular, ¿eh? Qué ganas de ver este campo lleno con las gradas a un lado del terreno de juego, porque el fútbol es diferente, ¿eh? Sí, señor, se vive de otra manera, ahí cerquita. Yo siempre recuerdo los partidos donde la línea de saque de banda estaba justo, que te separaba con la grada, y cuando ibas a visitar a según qué equipo, notabas a la afición aquí en el bote que te decían de todo menos guapo. Es que yo creo que el objetivo más importante es que la gente dejemos de decir, es que el Sillar, ¿te acuerdas del Sillar? O sea, que el Sillar estuvo ahí, es una etapa, bueno, un estadio mítico que vamos a llevar todo en el corazón, pero que ese ambiente forma parte de esta historia, pero que no lo añoremos, sino que disfrutemos también, lo tengamos aquí. Sí, pero ¿sabes qué? Para que yo creo que, a ver, ha habido un salto generacional, hemos enganchado mucha masa social joven y demás, pero los que tenemos esta edad media, pues acordamos del billar y nos acordamos de lo cerca que estamos los jugadores. Aquí, pues bueno, tienes esos 15 o 20 metros que se separan con el campo, los jugadores no lo reciben igual. Ya te digo que cuando estás en el juego y vas a por el balón y ves que tienes a toda a escaso un metro, pues es súper diferente, ¿no? Tanto para el jugador como para el aficionado, ¿eh? Porque el aficionado también poder disfrutar de los jugadores tan cerca es una experiencia todavía más brutal. Bueno, veíamos antes un plano de Dani Rodríguez, no sé qué habrá pasado con ese ramito de flores, que lleva el 14 de Dani Rodríguez, o sea que, es verdad, no había caído. Por eso te decía, a ver si... Es verdad que lleva el 14. A ver si es que se lo han dado a él. Pues imagínate, claro, ahí el 14 de San Valentín en la espalda, no había caído yo en ese detalle. ¿No? Escuchaban algún pito, bueno, sale también a calentar el Athletic Club de Bilbao. Recordemos los 11, Mallorca con Rico bajo palos, Oliván Rayo, Valgin Timafeo en defensa, con Galarreta y Salva en ese doble pivote con Dani, Ángel, Murici, Tac, como los hombres más adelantados de las bandas, y en la delantera. Ahí le tenemos, al Tigre Betanzos, con el 14 de San Valentín. Bueno, pues fíjate que esto es un dato que me parece bien, Le hemos visto llegar con el ramito, el 14, hoy va a ser el día de Dani Rodríguez. Es que hoy es un día... Mira que te digo, Hoy sería un día perfecto para que marcase un gol, ¿no? Porque fíjate, hace febrero él lleva el 14, casado felizmente con su mujer, o sea que serán todos los ingredientes, Todos, sí. Vamos a estar pendientes, que si hay gol de Dani, seguro que tiene alguna celebración preparada. Ahora nos vamos a el campo, estamos viendo a los jugadores, escuchamos también a nuestro compañero Esteban Ramón, que tiene un auténtico de masas ahí con la afición, nos ha traído grandes testimonios, pero ya tienes ahí concentrado y conectado a pie de campo, Esteban, viendo el entrenamiento de los jugadores del campo. Mallorca Stadium se han autodefinido, así que ya más cosas no podemos decir. Se están acercando aquí al viso. Ha salido el Athletic Club, también haciéndolo en Mallorca, y sí, hoy es el día perfecto, justo lo que os quería decir, es el día perfecto para que Dani Rodríguez que vuelva a sonreír con la camiseta del Mallorca. Lleva muchos días sonriendo, eso sí, pero más con sorpresas y muchas cosas más. La verdad que hoy es un día perfecto para él. Ese centro, Galarreta, Salva, que el otro día hicieron esas aspiraciones perfectas que se han hecho virales por todo el mundo ya, Esa jugada que acabó con el remate de Murillo de tubo de Esma,
No sé cómo lo veis, pero creo que esos tres en el centro del campo están haciendo mucha magia y quieren volver a brillar. Sí, señor, otro nivel, la verdad, ver a Sado recuperado, verle al costado de Galarreta, la verdad que mucho nivel ahí en el centro del campo, muchos que desde el Real Mallorca hoy ante un equipo muy físico, muy potente y también de calidad como es el Athletic Club de Bilbao. Recordemos estará con un bajo palos, Valenciana Núñez, Vivian Tecu en defensa, Dani García en el doble pivot, Muniain, Zárraga, bandas arriba, Raúl García y Sanz. Bueno, pues 11 de Mallorca, 11 del Athletic de Bilbao, los 22 protagonistas que ya están calentando aquí sobre el césped. Vamos a recordar ese partido, la última victoria del Real Mallorca ante el Athletic Club de Bilbao fue un 14 de febrero de la temporada 2010-2011. Ganamos aquel día, fue la última vez. Estas son imágenes del partido. Digamos ahí al Chori Castro en última instancia saliendo. Y vamos a recordar esas imágenes, ¿no? 14 de febrero, también había ahí poquita gente en las gradas y está pues las primeras acciones del partido. La primera clara, la del Chori Castro. No era su pierna buena, lo trae el uruguayo. No me acordaba yo de esta jugada, vaya pase de huevo. Le mete ahí a la espalda de los centrales y fíjate qué oportunidad, Jugador de mucha calidad, Sí, sí, la verdad Castro, que sí, Sí, sí. Claro que fallase esa, Y bueno, el juego ofensivo por arriba, ¿no? Del Athletic Club, que siempre era poderoso. Ese salva bajo palos Kevin García. Cuando ya muchos del Athletic Club cantaban el gol, la salvó. Ahí no había pare todavía esta temporada, pero ese balón claramente que entra, lo saca bien Kevin García. Y ahí está, la jugada del gol de la victoria. La contó con el pecho Emilio Ensue. Buen recorte ahí. Y vaya centro potentísimo, que yo creo que Huevo solo tiene que poner el pie y ese balón ya se va para adentro. Sí, vaya jugada, está marcado ahí por banda derecha, Buen recorte. Se mete ahí un par de metros, lo que pase, bueno, el pase es bueno, pero Huevo tuvo que poner el pie ahí contundente. Pero buena jugada del Mallorca, Ahí estaba Jonathan de Guzmán, ¿no? Que de cambio de orientación. Como se va ahí del lateral. Y pone bien ahí el pie Piera Chil Huevo, sorprendiendo a Gorka Iraizoz para poner el que sería el único gol del partido. Luego veremos alguna oportunidad también clara que tuvo Huevo, que se dejó las rodillas ahí. Y ahí está Emilio Ensue poniendo ese balón para Michel Pereira. Y ahí estaba Huevo, que se encontró ese balón, que no pudo bloquear Iraizoz y que a punto estuvo, ¿no?, de marcar el segundo. Sí, se lo encuentra muy encima, no le da tiempo a colocar la pierna. Se lamenta ahí. Y esto creo que fue la última del partido para el Athletic Club de Bilbao. Veíamos ahí a Llorente, ¿no?, también buscando ese remate. Precisamente creo que la toca el delantero. Y creo que es Joao Víctor, ¿no?, quien salva in extremis también ahí sobre el césped, jugándose la cabeza, jugándose el tipo falta sobre el jugador del Real Mallorca, que estaba la acción invalidada. Está Muniain ya ahí jugando, Sí. Ahí estaba Aguate, que ponía la mano. Y ahí está, al final del partido. Bueno, pues estas son las imágenes de la última victoria del Real Mallorca en casa aquí en Liga ante el Athletic Club de Bilbao. Fue pues esa temporada, un 14 de febrero. Bueno, pues ya toca volver a repetir, Juanjo. Sí, ojalá podamos repetir. Te voy a decir una cosa, en mi opinión personal, el Bilbao que tenemos, el Athletic que tenemos en el día de hoy es más fuerte que ese, Sí. Por nombre, por grupo, ya lo he dicho, es un equipo que colectivamente está teniendo buenos resultados. En casa sí que es cierto que ha tenido muchos empates, o sea, fuera de casa tiene muchos empates, son 12 partidos, 8 empates, 3 ganados y 1 perdido contra el Real Madrid, pero que lo pone muy difícil, sobre todo defensivamente, ¿no? Es un equipo que hace una presión muy alta, que siempre quiere recuperar balones muy altos para estar muy cerca de la portería y aprovechar las ocasiones de gol que pueda tener. Yo creo que el hecho de que no esté Iñaki Williams va a perder ese plus de velocidad, de potencia que tiene en la zona alta, pero con Raúl García yo creo que van a mejorar con ese juego aéreo, Ya lo he adelantado antes, yo no me fío para nada de este Atleti. Estaba ahora precisamente repasando un poco la alineación de aquel año, que tú me decías es peor equipo. Bueno, tenía a Iraizoz en portería, a Iraola en defensa, tenía a Kiza, San José, Coiquili, Javi Martínez, jugador que después fichó por el Bayern de Múnich, Muniain, jovencito Muniain, que en aquella época, pues fíjate, todavía llevaba el dorsal 27, David López, Orbaiz, Gaizka, Toquero y Fernando Llorente. Bueno, este es un mejor Athletic Club de Bilbao el que tenemos hoy enfrente de nosotros. Recordar que hablaba de la ausencia de Williams, está en el banquillo, ¿no?, y Iñaki Williams, pero no está evidentemente aquí en el 11 titular. Banquillo cortito, ¿no?,
el que trae hoy el Athletic Club de Bilbao, que pues viene tan solo con Joaquín Ezquieta, el portero suplente, con Pecha Román, con Gerard, con Berenguer, con Williams, con Yuri Erviche, con Asier Villalíder, que también sale de una lesión, y con Nico Serrano, un chaval también de la cantera de Lezama. Es decir, que banquillo corto el que trae. Sí, banquillo corto. Yo creo que el hecho de estar jugando doble competición pues le ha pasado factura. Ese partido también contra el Madrid, que fue un desastre físico.